Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí conmigo un día más. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que por fin tiene una respuesta que muchos estábamos esperando. Sí, hablo de esa pareja que nos robó el corazón con su química explosiva en pantalla, de esos rumores que parecían no tener fin, y de ese silencio que nos mantuvo a todos con la respiración contenida. Hoy vamos a desvelar qué está pasando realmente entre dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Sigue vivo ese amor? Han decidido hablar por fin. Quédense conmigo hasta el final porque esto se pone muy interesante. Y si aún no lo han hecho, les recuerdo que suscribirse es totalmente gratis y así no se pierden ninguna de nuestras primicias y análisis. Vamos a ello. Hemos sido testigos de cómo las redes sociales se convierten en un hervidero de teorías, de filtraciones, que en muchas ocasiones se desvanecen tan rápido como aparecieron, dejando tras de sí solo un rastro de especulación. Pero cuando se trata de la enigmática relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, la dinámica ha sido considerablemente diferente, teñida de un halo de misterio y expectación que ha cautivado a millones de fans en todo el mundo. Han sido objeto de innumerables especulaciones, especialmente después de su deslumbrante y exitosa colaboración en la serie que los catapultó a la fama internacional, Erkenzikuus. Esa conexión palpable en la pantalla, esa chispa eléctrica que transmitían con cada mirada, cada gesto, cada palabra, ¿era meramente fruto de una actuación magistral o había algo más profundo y genuino, latiendo bajo la superficie? Durante un periodo prolongado, ambos artistas optaron por lo que podría describirse como un silencio estratégico, un hermetismo cuidadosamente orquestado, o quizás simplemente por una discreción férrea que para la legión de seguidores que habían llegado a amarlos como pareja, se sentía casi como una tortura insoportable. Cada aparición pública por separado, cada fotografía que se compartía en redes sociales con otras personas, era analizada hasta el más mínimo detalle. Cada post, cada comentario era escrutado al milímetro en busca de una pista, una señal sutil, algo que pudiera confirmar o al menos sugerir la verdad detrás de los rumores, algo que calmara esa ansiedad colectiva que los fans sentían en sus corazones. Y es que seamos honestos, cuando una pareja en pantalla irradia una química tan arrolladora, una conexión tan evidente y una atracción tan magnética, se vuelve increíblemente difícil para el público aceptar que todo se reduzca simplemente a un ejercicio profesional, a una mera actuación. Nos acostumbramos a verlos juntos, a vibrar con su historia de amor en la ficción, y naturalmente empezamos a imaginar un futuro para ellos, un futuro que trascendiera las pantallas y se materializara en la vida real. Por eso, cuando las cosas se vuelven inciertas, cuando el silencio se impone y las preguntas quedan sin respuesta, la decepción o, en su defecto, una intriga insaciable tienden a apoderarse de nosotros, los fans. Pero hoy, mis amigos, el telón de ese silencio prolongado parece haber comenzado a caer, revelando destellos de una verdad que muchos esperaban con ansias. Si han estado al tanto de las últimas noticias y los chismes del vibrante mundo del espectáculo turco, es muy probable que hayan escuchado murmullos, que hayan percibido destellos de luz en la aparente oscuridad que rodeaba a esta pareja. Y la noticia que hoy tengo el placer de compartir con ustedes, y que ha sido oficialmente confirmada, es que Demet Özdemir ha hablado. Sí, han leído correctamente. Después de un periodo de hermetismo casi absoluto que generó más interrogantes que respuestas, la propia Demet ha decidido dar un paso adelante y, de alguna manera, aclarar la situación. Es importante recalcar que no se trata de una declaración grandilocuente, ni de un anuncio formal de boda o reconciliación. Sin embargo, sí son unas palabras que dejan muy poco lugar a la duda sobre sus sentimientos actuales hacia Can Yaman. Para comprender la verdadera magnitud de esta revelación, debemos retroceder un poco en el tiempo y recordar el contexto. Cuando Erkenzikuus llegó a su fin, la dinámica entre Demet y Can experimentó un cambio significativo. Si bien es cierto que mantuvieron una relación de amistad y se apoyaron mutuamente en sus respectivas carreras, las menciones directas y explícitas sobre un romance o una relación amorosa se volvieron notablemente escasas. Y ahí es precisamente donde las especulaciones y los rumores empezaron a proliferar con fuerza, surgieron teorías de infidelidad, de incompatibilidades insalvables, de que la presión mediática constante se había convertido en un peso demasiado grande para su relación. Cada uno siguió su propio camino, forja. Y construyendo sus carreras de forma individual y exitosa. Can Yaman, por su parte, se lanzó de lleno a proyectos internacionales, aumentando exponencialmente su fama y su base de seguidores a nivel global.
Mientras tanto, Demet continuaba consolidando su estatus como una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, participando en producciones que también la llevaron a alcanzar la cima del éxito. A pesar de estas trayectorias profesionales separadas y en muchos sentidos divergentes, la pregunta persistía en la mente de los fans, flotando en el aire: ¿qué pasó realmente entre Demet y Can? ¿Quedó algo de ese amor que tanto nos cautivó? Y aquí es donde reside el meollo de la cuestión, el punto álgido de nuestra conversación de hoy. Recientemente, en el transcurso de una entrevista o quizás en un evento público, Demet Özdemir fue cuestionada de manera directa sobre su relación pasada y su vínculo actual con Can Yaman. Y su respuesta, aunque concisa y mesurada, fue de una revelación asombrosa. No fue un "sí, estamos juntos de nuevo", ni tampoco un contundente "nunca hubo nada". Más bien, fue una confirmación de que los sentimientos existen, de que el cariño perdura, y de que la etapa que compartieron juntos dejó una huella profunda e imborrable en sus vidas. Lo que Demet Özdemir ha comunicado, de una manera sutil pero inequívoca, es que a pesar de que la relación amorosa que alguna vez vivieron pudo haber llegado a su fin, el amor y el afecto que siente por Can Yaman, tanto como persona como compañero de profesión, siguen muy presentes. Ha expresado que lo aprecia enormemente, que guardan un gran respeto mutuo, y que, en definitiva, el cariño que surgió de su conexión no se ha desvanecido. Esta es una declaración de una importancia capital, especialmente para los fans que nunca dejaron de creer en la conexión especial que existía entre ellos. A menudo, cuando las parejas famosas deciden separarse, la expectativa social generalizada es que se produzca un distanciamiento total, una especie de ruptura limpia y sin remordimientos, como si el pasado hubiera sido borrado. Sin embargo, la realidad, y parece que también la realidad de estas estrellas del mundo del entretenimiento, es considerablemente más compleja y matizada. Es perfectamente posible haber amado profundamente a alguien, haber compartido una relación intensa y significativa, y que por diversas razones intrínsecas a la vida o a las circunstancias, esa relación romántica específica no funcione a largo plazo. Pero eso no significa necesariamente que el vínculo emocional, el afecto y el respeto mutuo deban desaparecer. Y eso es precisamente lo que Demet parece estar transmitiendo con sus palabras. Imaginen por un momento la inmensa presión de tener que lidiar constantemente con la vida pública, con el escrutinio implacable de las cámaras, con las expectativas a menudo desmedidas de millones de personas en todo el mundo. Tomar la decisión de separarse o de no llevar la relación al siguiente nivel, cuando hay tanto en juego, debe ser una carga emocional y psicológica de proporciones épicas. Quizás en su momento las circunstancias no eran las ideales para que su amor floreciera de manera estable y duradera. Quizás las agendas apretadas, la exposición mediática constante y omnipresente, o simplemente las diferencias naturales y inevitables que surgen en cualquier relación humana, jugaron un papel crucial en la decisión de seguir caminos separados. Lo que sí es innegable, lo que resulta evidente para todos, es que la intensidad con la que vivieron su romance mientras grababan Erkencikus dejó una marca imborrable no solo en sus vidas personales, sino, y de manera muy especial, en la memoria colectiva de sus seguidores. Esa chispa, esa conexión, esa magia que cautivó a tantos, no fue producto de la casualidad. La forma en que Demet abordó la pregunta fue, sin duda alguna, magistral. No se dejó arrastrar por el morbo, por las preguntas insistentes que buscaban un titular sensacionalista o una controversia artificial. En cambio, eligió la elegancia, la sinceridad y una madurez palpable. Al decir que todavía hay amor y cariño, está abriendo la puerta a una multitud de interpretaciones, y es crucial ser respetuoso con la privacidad de ambos en este aspecto. Sin embargo, lo que sí sabemos con certeza es que el vínculo que los unió no se rompió por completo. Que el respeto mutuo y el afecto genuino son pilares que siguen sosteniendo su relación, aunque sea en una dimensión diferente a la de una pareja sentimental en el sentido más estricto. Piensen en ello detenidamente: si hubieran tenido una relación muy significativa en sus vidas, y por las razones que fueran, esa relación hubiera llegado a su fin, pero esa persona les hubiera dejado un legado de buenos recuerdos, de crecimiento personal, y sintieran una conexión profunda y duradera, ¿no dirían que todavía le tienen cariño? ¿Que aprecian y valoran lo que vivieron juntos? Creo firmemente que Demet Özdemir está comunicando precisamente eso. Está validando la intensidad y la profundidad de lo que vivieron, sin la necesidad de reavivar artificialmente el fuego de una relación que quizás, en su momento, no era sostenible dadas las circunstancias. Y esta confirmación, a pesar de no ser un anuncio oficial de reconciliación o de una nueva etapa romántica, es una noticia verdaderamente fantástica para todos los fans de Erkencikus.
Nos permite vislumbrar que la magia que presenciamos en pantalla no fue una ilusión completa. Que hubo algo real, algo auténtico, y que ese algo todavía tiene un valor significativo para ellos. Es un recordatorio poderoso de que las relaciones humanas son intrínsecamente complejas, fluidas y evolutivas, y que a veces, el amor toma formas inesperadas y se manifiesta de maneras que trascienden las etiquetas convencionales. Además, esta declaración de Demet tiene otro mérito importantísimo: pone fin a muchas de las falsas narrativas y a los rumores infundados que habían estado circulando. Se habían tejido historias sobre supuestas enemistades, sobre rivalidades insalvables, sobre un final amargo y conflictivo de su relación. Sus palabras sugieren, de hecho, todo lo contrario, que la madurez, el cariño y el respeto han prevalecido sobre cualquier posible resentimiento o desacuerdo. Es un ejemplo elocuente de cómo, incluso después de una ruptura sentimental, es posible mantener una conexión sana, respetuosa y valiosa. Ahora, la pregunta del millón es: ¿qué significa todo esto para el futuro? Como he mencionado reiteradamente, es sumamente difícil y especulativo intentar predecir el futuro. Sin embargo, lo que sí podemos hacer, y lo que creo que debemos celebrar, es el hecho de que Demet Özdemir haya abierto su corazón un poco más y nos haya regalado esta dosis de verdad. Nos permite seguir admirando tanto su talento individual como la química innegable que compartía con Can Yaman. Y quién sabe, quizás en el futuro el destino, con sus giros impredecibles, vuelva a cruzarlos de una manera especial. Por ahora, lo más sensato es disfrutar de esta noticia y de la belleza y la honestidad de sus palabras. En resumen, mis queridos amigos, la intriga y la expectación que rodeaban a la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman han llegado a un punto clave, a un momento de claridad. El silencio prolongado ha sido finalmente roto, y lo ha hecho la propia Demet, quien ha confirmado que, a pesar de que su relación sentimental pudo haber llegado a su fin, el amor, el cariño y el profundo respeto que siente por Can Yaman siguen intactos y presentes en sus vidas. No se trata de un anuncio de reconciliación inminente, sino de una validación de la profunda y especial conexión que compartieron, una conexión que continúa resonando y teniendo un lugar importante en sus vidas. Es una muestra de madurez, de elegancia y de la hermosa complejidad de las relaciones humanas. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis detallado y que esta información les haya resultado tan emocionante y esclarecedora como a mí. Ahora, la parte más importante para mí es escuchar su opinión. ¿Qué les parece la declaración de Demet? ¿Creían que el amor entre ellos seguía vivo de alguna manera? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido similar, no olviden darle a ese botón de me gusta, que tanto nos ayuda y nos impulsa a seguir creando. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también son fans incondicionales de Demet y Can, y si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Hagan clic en ese botón de suscribirse y, lo más importante, activen la campanita de notificaciones para que les lleguen todas nuestras primicias y análisis al instante. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo, los quiero un montón y nos vemos en el próximo contenido. Hasta pronto.